Hola jóvenes, ¿cómo están? Quien les saluda, su profesor Edwin Paredes, del curso de Razonamiento Verbal. Hoy día trataremos sobre el tema de supresión de oraciones o oraciones eliminadas. Muy bien, ¿qué son las oraciones eliminadas o supresión de oraciones? Consiste en eliminar la oración que no se relacione con los demás ni con el tema. Pero ¿cómo encontramos el tema? Te encontramos con el siguiente pregunta. ¿De qué se trata el texto? Una vez encontrado el tema, nosotros podemos ya vincular las oraciones y luego eliminar que no corresponde con el tema. Como por ejemplo, ahí vemos 5 oraciones. El primero dice, el termómetro es un aparato que mide la temperatura. Estamos hablando termómetro. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. Seguimos hablando de termómetro. La temperatura es un grado de calor en los cuerpos. Acá en esta oración estamos hablando ya de temperatura. En el 4. En el texto, el del tubo, en el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. Acá seguimos hablando de termómetro. En 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Ahora, ¿cuál es el tema de todo el texto? Es el termómetro, sus características del termómetro. Entonces, una vez encontrado el tema, tenemos que excluir, eliminar la oración. ¿Cuál oración se elimina acá? Si nos damos cuenta, es la número 3, porque estamos hablando termómetro y no de la temperatura. Por lo tanto, eliminamos. Es el ejemplo de las oraciones eliminadas. En el siguiente vamos a ver criterios para la supresión de oraciones o para la eliminación de oraciones. Primer criterio es por inconexión, segundo criterio por contradicción y tercer criterio por redundancia. Vamos primero por inconexión. Una oración debe ser eliminada cuando no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por los demás. Quiere decir que nosotros tenemos que eliminar una oración que no se vincula con las demás oraciones. Primero, vamos entonces con el ejemplo. Los primeros años de mi vida tienen una influencia decisiva en la conformación de psíquica de una persona. Estamos hablando de la infancia y cómo el ambiente que le rodea es decisivo en la formación psíquica. Segundo, así, un niño que fue constantemente criticado y escarnecido seguramente tendrá una débil autoestima. Seguimos hablando de la conformación psíquica. 3. En cambio, un niño elogiado y estimulado tendrá gran seguridad en sí mismo. También seguimos hablando de la conformación psíquica. 4. También la alimentación recibida influirá en la conformación ósea del futuro adulto. Aquí en la oración 4 ya estamos tratando de ¿qué? De la alimentación. Ya no estamos hablando de la conformación psíquica. Puede ser una oración eliminada. 5. Por último, un ambiente de hospitalidad puede provocar confianza en el infante. Entonces, ¿cuál es nuestro título tentativo? La conformación psíquica. Como hemos podido observar, las oraciones 1, 2, 4 y 5 hablan de la conformación psíquica, mientras la oración 4 habla de la alimentación recibida, lo cual por inconexión debe ser eliminado. Entonces tenemos que eliminar o suprimir esa oración. Vamos con contradicción. ¿En qué consiste? Debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se opone a la idea básica común a las demás, o sea, a la idea central. Vamos entonces a leer las siguientes oraciones. Primero, ¿cómo añoro los días de mi infancia? Estamos hablando de la infancia. 2. De pequeño me divertía casi la mayor parte del tiempo. Seguimos hablando de la infancia, que es su diversión, su añoranza. 3. Los amigos de mi infancia son amigos de toda la vida. Siguen hablando de la infancia. 3. La vida pasada tan ligera y benévola no tenía responsabilidades ni preocupaciones.
Seguimos hablando de la infancia, de cómo feliz en aquellas épocas. En 5, la tristeza y el desconsuelo signaron, perdón, mis primeros años de vida. ¿Cuál es el título tentativo? O la infancia feliz. Entonces, en todas las oraciones tiene que hablar de que la infancia o de que su infancia fue feliz. Bien, eso encontramos en las oraciones 1, 2, 3 y 4. En la 5 contradice a- al título o la idea central, que es la infancia feliz, porque la 5 dice, la tristeza y el desconsuelo signaron mis primeros años de vida. Contradice por completo las otras oraciones. Por lo tanto, la oración eliminada debe ser la 5. Ahora vamos por redundancia. Debe eliminarse la repetición de ideas con otras palabras en forma de equivalencia. Debe eliminarse la redundancia. Vamos entonces a leer. El pueblo maya veneró una gran cantidad de dioses y los personificó en cientos de astros y en algunos elementos de la naturaleza. Nos habla de que el pueblo maya ha tenido varios dioses, cantidad de dioses, que ha sido politeísta, ¿no? Bien, 2. Estos dioses estaban jerarquizados en mayores y menores. Seguimos hablando de los dioses. En el tercero, en el grupo de las divinidades mayores destacaban Isanmá y Kukulcán. Estamos hablando de los dioses de las divinidades mayores. En las 4, en el grupo de los dioses menores figuraban Yuncax y Ixel. Estamos hablando de los dioses menores. Seguimos hablando de los dioses. En la 5 nos manifiesta una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Bien, ¿en dónde está la redundancia? Para ello hay que seguir estos criterios. Cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. Otro criterio. Cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez de mayor información, se elimina la que tiene menos información. Acá, por ejemplo, hemos reconocido acá en el texto, en la oración 1 y 5, hablan de lo mismo. En la 1 nos manifiesta que el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses, como en la 5 que nos manifiesta una de las partículas de la religión maya fue su carácter politeísta, que ahí también indica que hay cantidad de dioses o varios dioses. Pero en la 1 nos dice, ¿no? Y los personificó en cientos de astros y en algunos elementos de la naturaleza. Tiene mayor información, por lo tanto, acá se debe eliminar el texto 5. Y por último, acá, cuando una oración se hace un breve resumen de las otras, se elimina. Acá el criterio que seguir es el segundo criterio, ¿no? Por mayor información, la que debe quedarse es la 1 y la que debe eliminarse, que porque tiene menos información, es la oración 5. Por lo tanto, por redundancia, se elimina la oración 5. Bien, título tentativo, hablamos de la religión maya. Y por redundancia, se elimina la oración 5. Bien, entonces vamos a resolver algún ejercicio ahí. El título ya está, es el caso de la industria maderera. 1. Estas carencias ocasionan baja productividad y competitividad, falta de control de calidad y rezago tecnológico, nivel artesanal. Se manifiesta sobre el caso de la industria de las madereras. Estamos hablando de maderas, la carencia que hay en ella. 2. Por otro lado, la fabricación de productos de madera se hace de manera artesanal, lo que impide al productor insertarse en un mercado competitivo. 3. En el caso de la industria maderera, por ejemplo, se puede identificar dos problemas fundamentales. Seguimos hablando de la industria maderera. 4. En el entorno tecnológico de las computadoras en el país está caracterizado por la falta de política y planes nacionales. Acá estamos hablando ya de las computadoras, ya pueden observar. Bien,
entonces puede reiterarse por inconexión. 5. Por otro un lado, la extracción de la materia prima llevada a cabo de manera inadecuada y sin labor posterior, reforestación innecesaria, evidencia la deficiencia aplicada a tecnologías modernas. Estamos hablando también de las materias y de la materia prima, de las maderas y de la materia prima. Entonces, la única oración que debe ser eliminada es la 4, por inconexión. No guarda relación con los demás oraciones porque estamos hablando de la materia prima en el caso de las industrias madereras. Bien, entonces eliminamos ahí la oración 4. Hasta acá el tema de hoy día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.